Desarrollo de sistemas bajo plataforma web. Plataformas de entrenamiento y capacitación a futuros profesores. Una introducción al tema que estamos tratando. En la República Mexicana contamos con alrededor de 484 escuelas normales, divididas en escuelas públicas y escuelas privadas. Como se puede observar en la presentación, contamos con 274 escuelas normales públicas y 210 escuelas particulares, todas ellas en diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta secundaria, pasando por educación especial, educación rural y algunas escuelas bilingües. En estas escuelas se está buscando la integración de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es de hecho ya esta utilización algo común. Los maestros o los futuros maestros tienen ya algunos cursos, algunas capacitaciones en el uso de herramientas tecnológicas. Sin embargo, estamos considerando que estas herramientas no son completamente potenciadas o utilizadas. Esto debido a que falta un aprendizaje en el mejor aprovechamiento de estas herramientas. Muchas de ellas son simplemente subutilizadas. Lo que planteamos también es que hay una necesidad de contar con una métrica y unos estadísticos que nos permitan definir qué tanto se está aprovechando el uso de estas herramientas. No basta con saber utilizar una tableta, una computadora, una aplicación, las páginas web, los contenidos. También falta que el alumno sepa qué otras cosas o qué otros elementos o qué otras potencialidades se pueden utilizar. Pero sobre todo requerimos métricas que nos puedan decir si lo que está aprendiendo, aparte de aprender a utilizarlo, está aprendiendo a enseñarlo o a aplicarlo en sus futuras clases o en su futuro desarrollo profesional. Consideramos entonces que contamos con herramientas suficientes para que estos métricas y estos estadísticos puedan ser aplicados en las escuelas normales. Y estos contenidos están alineados a los programas de estudio que están actualmente vigentes en toda la educación a nivel nacional. También los contenidos se actualizan de forma constante porque existe una conexión vía internet o en sitio, si fuese necesario, para que estos contenidos se puedan actualizar. Y existe la capacitación del aprender a aprender con TICs. Entonces, creo que vamos por buen camino y estamos estableciendo los parámetros que nos permiten lograr el objetivo que estamos planteando en este trabajo de investigación. Las escuelas normales de nuestro interés en la República Mexicana son, como primera etapa, las escuelas públicas. Existen dos tipos de escuelas normales, las urbanas y las rurales. Entiéndase bien que una urbana es donde está en un asentamiento urbano que cuenta con todos los servicios, transporte, calles, telefonía, electricidad, y que además está rodeado por una cantidad de edificios y de población, y las escuelas rurales que se encuentran en algunas ocasiones aisladas, no completamente, pero sí en términos de urbanidad. Son escuelas que están en algunos lugares alejados de poblaciones, y en ocasiones los servicios que reciben son o limitados o en algunos casos deficientes por la orografía. Sí, entiéndase por las cuestiones geográficas en donde se encuentra. Sin embargo, sabemos que este nuevo gobierno ha estado estableciendo apoyos a las escuelas normales que les van a permitir obtener todos los recursos necesarios
para que prioricen su desempeño como formadores de futuros profesores en las escuelas de nivel primaria, nivel preescolar y nivel secundario. Voy a hacer mención, o más bien voy a mostrar a ustedes un segmento de un video tomado de una de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde hace referencia a esto que yo les estoy mencionando. Y eso va a venir en beneficio de los maestros que seguramente muchos de los que lo están escuchando vivieron ese tipo de circunstancias. La anterior reforma se calificó de mal llamada reforma educativa porque fue parcial y de corte fundamentalmente administrativo. Esta iniciativa es integral porque por primera vez en la historia de la educación se abarca desde el nivel inicial hasta el superior y se le da coherencia a todo el sistema. En la reforma del 13 se ignoró la educación especial, la indígena y la normal. Ahora se prioriza la educación especial, se impulsa la educación para pueblos indígenas y sus lenguas y se fortalecerá la educación normal pública a quienes se dará prioridad para el ingreso. Y eso va a venir en beneficio de la... Ahora bien, haremos mención de una muestra del aprendizaje de las TIC y su regulación. La información que ven ustedes aquí está investigada en los portales oficiales de la Secretaría de Educación Pública y de la Dirección General de Especialistas en Educación o Profesionales en la Educación, llamado de GESP. La SEP, a través de la Coordinación General Aprende.mx, en colaboración con algunas fundaciones, en este caso la de Telefónica, o invitan a participar en cursos virtuales en línea. Este solamente es un ejemplo de las cosas que se están haciendo para la utilización de las TICs en el ámbito educativo. Sin embargo, consideramos que hace falta un elemento que es el objeto de esta investigación. Como ejemplo, sabemos que existen 3 cursos de esta fundación, que es TIC e Innovación Nivel Básico, TIC e Innovación Nivel Medio y TIC e Innovación Nivel Avanzado. También existe un decreto de austeridad en materia de TIC. ¿Qué quiere decir esto? Es toda una reglamentación que define de qué manera se deben utilizar los recursos que se van a aplicar para la utilización de las TICs. No basta con simplemente decir, tengo esto, te lo ofrezco, cúmpramelo y ya. Hay que cubrir estos decretos de austeridad en materia de TICs. La evaluación en el uso de TICs. Nosotros hemos observado que existen ya los cursos y las capacitaciones para enseñar a usar las TICs. Que un curso de Word, que un curso de Excel, que un curso de Prezi, que un curso de AutoCAD, que un curso de creación de mocks, que un curso de diseño de páginas web, en fin, todos los cursos de herramientas tecnológicas que nos van a permitir utilizar estos elementos en nuestras clases. Sin embargo, no existe, ¿sí?, un sistema de medida o estadístico, un sistema estadístico que nos permita definir con parámetros bien estandarizados si la manera en la que utilizamos o aprendemos sobre estos elementos es la adecuada. Sobre todo con los objetos de aprendizaje, esto es, los elementos que vamos a utilizar en la enseñanza de los niveles primaria y secundaria. Entiéndase por objetos de aprendizaje todos aquellos elementos que tienen una didáctica, una estructura, un objetivo, que tienen toda una metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr el objetivo, que es que el alumno aprenda. Entonces, no hemos encontrado un sistema automatizado de evaluación en el uso de las TICs. Y
Esto indudablemente que debe ser potenciado con plataformas que permitan evaluar este uso de las TICs. Sin embargo, hay que considerar los programas de estudio que se utilizan tanto en las escuelas de nivel básico como en las escuelas normales que son consideradas de nivel superior. Por tal, nosotros hemos hecho esfuerzos y hay empresas que han hecho esfuerzos para contar con objetos de aprendizaje alineados a los programas de estudio, considerando que en los últimos tiempos se han establecido diferentes programas de estudio en base a las diferentes reformas educativas que se han planteado. Tomando en cuenta este cambio constante y considerando que más que un obstáculo es una oportunidad, los objetos de aprendizaje se han ido desarrollando para que se alineen a los diferentes programas de estudio. Estos objetos de aprendizaje están basados en el uso de las TICs, en tabletas, en computadoras, con conexión a internet, sin conexión a internet, con la utilización de un videoproyector, con la utilización de apuntadores automáticos, en fin, con todos aquellos elementos de hardware informático que permiten su utilización. Son multicanal, quiere decir que los canales de aprendizaje con los que nosotros desarrollamos estas, o que las empresas con las que nosotros trabajamos o vamos a trabajar, se desarrollan son visual, auditivo y kinestésico. No basta con observar, no basta con escuchar. También tenemos la utilización de elementos para que el alumno pueda trabajar con las manos, ¿verdad? Estos objetos de aprendizaje cubren los objetivos de las diferentes reformas educativas que están vigentes. Quiere decir que si por ahí algún objetivo dentro del plan de estudios debe ser cubierto tanto por una reforma como por la otra, nuestros objetos o los objetos de aprendizaje desarrollados van a cubrir esos objetivos. Y estas plataformas están integradas para llevar la métrica y el estadístico de su utilización. Sin embargo, y he de decirlo, por eso es el objeto de este estudio, que esto se queda con una métrica y un estadístico solamente de la utilización por parte de los alumnos a nivel primaria y secundaria. Lo que estamos tratando de lograr es encontrar una métrica, ¿sí?, y una estadística que nos permita definir cómo aquel que está aprendiendo a ser profesor, como estudiante de escuela normal, utiliza estas herramientas y entonces integrar lo que ellos saben o van a saber al implementar las TICs con la utilización de las mismas TICs por parte de los alumnos de primaria y secundaria. Y entonces, no solamente medir cómo un alumno de estos niveles básicos la utiliza, sino saber y tener una medida y una estadística de cómo el profesor está utilizando estas herramientas. Ese es el objeto de esta investigación. No hemos podido determinar cómo se va a lograr esta métrica o estos estadísticos, para lo cual nosotros tenemos que obtener más información al respecto. Es un estudio que posiblemente nos lleve más de 2 meses, que fue lo que estuvimos trabajando en este curso, ¿verdad?, en el de integración a la vida universitaria. Puedo también comentar que estos objetos de aprendizaje implementan la gamificación, ¿sí? Y veremos en su momento, cuando sea pertinente, a qué se refiere la gamificación. Por tanto, debemos establecer que la metacognición en las TICs es el aprender a aprender con TICs. Por lo tanto, no basta con usar las TICs, no basta saber enseñar, no basta con usar las TICs para enseñar, hay que aprender a aprender con TICs. Es el objetivo de esta investigación, la metacognición en TICs. Y esa metacognición es la que yo he establecido de forma constante en este video con respecto al aprender a aprender con TICs. ¿Qué requerimos? Bueno, pues requerimos integrar 3 plataformas en línea. Estas plataformas son las plataformas del alumno, en donde vamos a saber cómo el alumno está trabajando, la plataforma del profesor,
que es que va a saber el alumno cómo, el alumno que va a ser profesor, cómo están trabajando los alumnos de nivel básico, ¿sí? Y una plataforma en donde tenemos los mismos objetos de aprendizaje, donde el alumno va a poder trabajar cuando no esté con las tabletas. Vamos a utilizar hardware en sitio. Este hardware ya existe, no hay que desarrollarlo. Las computadoras, los cañones, los apuntadores, los equipos de cómputo ya existen, solamente hay que utilizarlos. La utilización de software en sitio, los objetos de aprendizaje ya existen, los contenidos ya existen, las métricas ya existen. Ya está la integración de las plataformas y el hardware y el software, ya es un hecho, funcionan, ¿sí? Lo único que nos falta desarrollar es la obtención de evidencias estadísticas y métricas que nos apoyen en la evaluación de los futuros maestros. Ese elemento es el que nos está haciendo falta y para lo que este estudio o esta investigación ha establecido sus objetivos. ¿Con qué contamos? La plataforma que vamos a utilizar existe, el hardware existe, el software que vamos a utilizar existe y es accesible. La integración de la plataforma con el hardware y el software ya existe, como lo mencioné también en la diapositiva anterior. ¿Qué hay que desarrollar? Bien, hay que desarrollar, como lo decía, la métrica y estadísticos que nos permitan evaluar a los futuros maestros. Y además que estas métricas y estos estadísticos también cubran las expectativas de los que son maestros de los futuros maestros. Por eso es que en nuestra investigación utilizamos la encuesta y la entrevista como elementos para obtener información importante. Sin embargo, nos es necesario seguir con estos procesos de encuestado y de entrevista para obtener más información sobre lo que se requiere o sobre lo que se desea del uso de estas plataformas. Hay que mantener o hay que someter a prueba la métrica y los estadísticos. Una vez obtenidos toda la información necesaria con respecto a los requerimientos, ¿sí?, de estas plataformas, pues hay que someter a pruebas para ver si cumplen con lo que los maestros establezcan. O, una vez establecidos estas métricas y haberlas explicado a los maestros, que ellos les den el visto bueno y que en algún momento puedan fungir como entes verificadores de estas primeras pruebas. Hay que establecer también los protocolos de evaluación en el uso de las TICs, ¿sí? No basta con decir que alguien sabe encender una computadora, o alguien sabe encender una tableta, o sabe encender un cañón, o sabe apuntar. Hay que establecer cómo es que hay que apuntar, cómo es que hay que utilizar un cañón, cuáles son los elementos que sirven para aprovechar al 100% el cañón, qué elementos son los necesarios para saber si alguien que está utilizando una tableta la está utilizando de la manera correcta. No basta con encenderla, hay que saber utilizarla, hay que saber desde agarrarla, orientarla, tocarla, ejecutar comandos, presionar pantalla, en fin, todos estos elementos que parecen indudablemente sencillos, también hay que enseñarlos, ¿sí? De qué manera cada una de las gestos que hacemos sobre las pantallas, en el caso de las tabletas, influye sobre el uso de las herramientas. Claro, aquí podemos considerar el uso de la prueba y el error como un elemento de enseñanza constante. Bien, pues agradezco a todos ustedes el haber estado en mí como participantes, no de la presentación, pero sí como alguien que estuvo presente en mi exposición. Muchísimas gracias.